Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidos a esta charla sobre experiencias radiales en formato audiovisual, la Radio NOV. Muchas gracias a la Feria del Libro por esta invitación. Hoy nos unimos Radiónica y Radio Nacional para contar nuestras experiencias a la hora de convertir los espacios radiofónicos en contenidos web o televisivos o web y televisivos. Así que vamos a tener un espacio para analizar esos retos a nivel técnico, cómo se dieron estos nuevos espacios y cómo se dieron estos nuevos lenguajes narrativos y se llevaron al universo digital. Mi nombre es Nadia Orozco, soy editora web de Radiónica, voy a estar moderando esta charla y bueno, estoy acá con tres invitadas, con tres invitados e invitadas pues, que van a ayudarnos a tener estas experiencias. A hablarnos de estas experiencias. Estamos con María Alejandra Beltrán, ella es comunicadora de la Universidad Javeriana, es magíster en periodismo y comunicación digital, es productora y realizadora de Radiónica y la voz institucional de Radiónica y RTBC. Estamos con Catalina Castro también, quien es comunicadora social, periodista de la Universidad Central, es realizadora audiovisual de Radiónica y también ha trabajado para el Bogotá International Film Festival, para el FIF, y bueno, hace parte como de todos estos trabajos y de todas estas nuevas narrativas. Y también estamos con Eduardo Dálora desde Radio Nacional. Él estudió filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, cursó la maestría en escrituras creativas también en la Nacional y actualmente es el encargado de los contenidos literarios de Radio Nacional de Colombia y también es profesor en la maestría de escrituras creativas de la Universidad Nacional. Así que gracias a ustedes, bienvenidos. Vamos a tener pues este espacio para hablar de todos esos proyectos y pues gracias a las personas que se están conectando, también es el chance para que nos manden preguntas en las transmisiones, las estaremos respondiendo. Así que, pues yo quisiera empezar a hablar un poco de los proyectos que cada uno lidera. Quisiera entonces, Eduardo, arrancar por ti, por tu experiencia, que tienen que ver pues con las temáticas literarias y quisiera que nos contaras cómo ha sido esa experiencia y ese llevar los contenidos a diferentes formatos, cuáles contenidos. Hola Nadia, muchas gracias. Hola Alejandra, hola Catalina. Bueno, como la mayoría de las cosas en la vida pasan porque uno no quiere o pasan de una manera en la que uno no esperaba. Y, y lo cierto es que cuando yo empecé a trabajar en radio, pues yo quería hacer radio. Y hacer radio era estar en un estudio y grabar y a veces hacer programas en vivo y una serie de cosas que tenían que ver con la radio como yo la escuchaba. Pero como ustedes bien saben y como la mayoría de quienes nos están viendo y oyendo también saben, los tiempos al aire son muy, muy apretados y la producción de contenidos en la sugerencia de radio es enorme. Es decir, hacemos tantas cosas que no caben en la parrilla de programación. Y como la mayoría de las veces, lo primero que mutilan es la literatura. Y es que en una emisora no van a mutilar la música, pues porque la música es súper importante. Pero la literatura es digamos que está un poquito más abajo. Si hubiera teatro lo habrían acabado de entrada, pero, pero esa sacada del aire significó un reto y es, bueno, pero entonces, ¿dónde vamos a ubicar los contenidos literarios? ¿Van a dejar de existir? Y la respuesta siempre fue no, pero hay que encontrar la manera de hacerlos. Y después de muchas exploraciones, encontramos pues lo más evidente, pero que para mí no era muy evidente, pues porque ni siquiera estaba formado en comunicación y yo lo que quería era hacer radio, pero apareció lo más evidente y era diseñar productos que pudieran alojarse en la web de Radio Nacional. Y ya eso era chino para mí, ya era como, yo no entiendo qué quiere decir eso. Y las personas de web sufrían mucho conmigo en ese momento porque pues yo no entendía nada de lo que me decían y que me decían, pues haz un podcast. Y, pues, ¿y eso qué es? Entonces me decían que era, pero nadie sabía muy bien tampoco. Recuerdo que en la Bienal que se realizó de Radio Nacional se habló de eso y todo el mundo decía, pero eso no se sabe tampoco qué es.
pero háganle, hagan lo que quieran. Y esa parte sí me gustó. Cuando dijeron hagan lo que quieran, ya fui feliz, porque haber salido del aire también significaba no tener los compromisos que tienen los contenidos que van al aire, y es ser libre. Y eso es lo que a mí más me gusta, y por eso soy escritor, porque me gusta hacer lo que se me da la gana. Y entonces empecé a pensar cosas. Y lo primero que pensé fue, bueno, hagamos proyectos donde la literatura, y esto tiene que ver mucho con una sugerencia que nos hizo Dora Brausin, la subgerente de radio, hagan contenidos donde la literatura no solo esté relacionada con libros y autores acartonados en espacios donde hay libros detrás, así como, y como gente bien vestida y demás, sino que la literatura como se vive en las regiones. Y empezamos a hacer un proyecto que es el proyecto de expediciones, y era irnos por Colombia buscando referencias o relaciones de las personas con la literatura. Entonces hicimos la primera, que fue Expedición Vorágine, un recorrido sonoro por la obra de José Eustacio Rivera, 10 capítulos, 9 capítulos y un prólogo, donde conocimos o exploramos cómo se vive actualmente la vida de José Eustacio Rivera y la obra La Vorágine en diferentes regiones que tienen que ver con el libro. Em, Luego hicimos una segunda expedición, que es Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia, 10 capítulos que en total suman 3 horas de documental sonoro sobre la relación entre los ferrocarriles, la cultura y pues la literatura y la cultura en más o menos 10 departamentos, 33 municipios. Y ahí ya pues claro, hagan lo que se les dé la gana. Entonces ya dijimos, pues hagamos también un soporte web que vaya acompañado de unos videos que en este caso funcionaban como un detrás de micrófonos, porque como no somos realizadores audiovisuales, lo que hacemos es radio. Entonces nuestro objetivo fue contarle a los espectadores de este, de este proyecto, pues qué significaba hacerlo. Entonces teníamos una suerte de videógrafo que nos acompañaba, y como que hacemos un reality de nosotros mismos en nuestras desgracias alrededor de esta experiencia. Y eso migró muy pronto, que es donde apuntará nuestro proyecto audiovisual, si llega a hacerse algún día, que vamos a hacer un documental paralelo a la realización de las expediciones. Entonces ya estamos pensando eso como en un proyecto muy grande, donde hay de nuevo un trabajo de documentación sonora, que es lo que yo hago, pero ya nos iríamos con un equipo audiovisual para hacer un documental paralelo, y todo eso montado en una plataforma web. Y eso es solo una de nuestras experiencias, porque también eh, nos chuzaron un día diciendo, oiga, pero en Colombia no se hace ficción en radio. Y me miraron como, ¿y entonces usted qué va a hacer? Y pues yo dije, ¿y qué? ¿Y qué hago? Me dijeron, pues invéntese un proyecto de ficción. Y entonces nos inventamos el Ficcionario Colombiano, que es un proyecto en el que generamos relatos a partir de la participación de los oyentes para hacer piezas pequeñitas en formato podcast, disponibles en la página de Radio Nacional. Y con ese material, perdón, con el material de los participantes, hicimos piezas como de radioteatro, pero en este sería como un radiocuento, eh, muy divertido, y que este año va a tener su segunda versión de Ficcionario. Y, y ahí ya iban dos líneas en las que la radio empezaba a ser en off. Ya no estábamos en el al aire, sino fuera del aire, haciendo lo que se nos diera la gana. Y lo tercero fue decir, bueno, pero lo que hacíamos en el aire no lo abandonemos, hagamos las entrevistas y mantengamos el contacto con los escritores y la literatura de una lógica más tradicional. Y entonces, Entre Líneas, que es el programa que yo hacía en el al aire, se convirtió en un podcast que ya va no sé en cuántos capítulos, yo no sé eso, esos son muchos. Y ya no tengo problema con la extensión, ni con como con lo que quiera generar sonoramente para los oyentes. Entonces ahora es un podcast que tengo más o menos de 45 minutos, que sale cada 15 días o cada semana, dependiendo, en el que hablo con un escritor o escritora sobre lo que pues queramos hablar. Y esa es un poco como la migración que tuvo el proyecto literario de Radio Nacional a las plataformas web. Y ahora todo es web. Ahora solo hacemos contenidos para la web. Gracias, Eduardo. Yo creo que pues toda esta experiencia finalmente nos está hablando de una nueva era de la radio. Y cuando, digamos, esta charla pues tiene este título de la radio, no precisamente habla
de cómo está mutando y de cómo está evolucionando. No es hablar de un apagón, por decirlo así, sino precisamente de hablar de los nuevos formatos y cómo se continúa pues expandiendo el trabajo que se hace al aire, cómo se lleva a nuevos lenguajes y a nuevas pues, narraciones digitales. Esa es una experiencia con Radio Nacional, con Radiónica, pues también la vivimos y parte de esa vivencia tuvo que ver con la pandemia y cómo nos adaptábamos también a las necesidades que nos traía esta situación. Pasamos yo creo que por muchas etapas también de entender que había una sobreoferta de contenidos, por ejemplo, digitales y de lives. Entonces fue ir pensando en diferentes etapas cómo llegarle al público y cómo también acompañar. Uno de esos ejemplos yo creo también que es el de Chévere Pensar en Voz Alta, un proyecto también que nació al aire. Y pues que es un espacio que está creado desde el 2011, que se creó para abrirle los micrófonos a las personas, para que expresaran su opinión, y creo que es también un ejemplo, al igual de los que contaba Eduardo, que se convirtió en un monstruo, por decirlo así, en algo transmedia, y acá invito a Alejandra Beltrán a, pues, a hablarnos de este proyecto y a contarnos también cómo fue esa experiencia de llevar algo que estaba ahí, que solo estaba en la radio, a llevarlo a podcast, a llevarlo a artículos web, a llevarlo a la televisión, a llevarlo a videos. Entonces, Aleja, te doy la palabra. Hola Nadia, buenas tardes, gracias por la invitación. También un saludo a Eduardo, a Cata, que hacen parte de esta conversación y por supuesto a todos los que están llegando y se van conectando pues a través de Facebook o de la transmisión directa desde la página de la Feria del Libro. Pues bueno, el caso de Chévere Pensar en Voz Alta, como lo decía bien Nadia, fue el llegar después de una decisión que se había tomado. Quizás ya sabíamos desde antes que Chévere Pensar en Voz Alta, por su esencia, iba a salir del aire porque nos estábamos dando cuenta que esas dinámicas de pensar en voz alta nos estaban dando justamente al aire y no como las queríamos. ¿Y a qué me refiero con que las queríamos? Es volver a la esencia que Chévere Pensar en Voz Alta era que las personas pensaran en voz alta, hablaran de las cosas que estaban ocurriendo. ¿Y dónde estaba ocurriendo esto? Pues en las redes sociales. Entonces dijimos, es momento de que traslademos Chévere Pensar en Voz Alta como un contenido digital que entre a ser parte de web, que salga de los contenidos al aire, que entre a ser parte de web y que sea un perfecto contenido para que nuestros oyentes piensen en voz alta sobre muchos de los temas que tenemos. Y parte de ir seguros a ese cambio fue que en la recta final, cuando nosotros estábamos todavía al aire, parte de Chévere Pensar en Voz Alta se transmitía también en Facebook Live desde la cuenta de Radiónica. Y ahí eran muchos más los comentarios que teníamos que en Twitter o los comentarios que podíamos tener diciendo, por favor, no sé, si quiere hacer parte de Chévere Pensar en Voz Alta, llame, dando el número de la emisora, ahí no pasaba nada, mientras que toda la conversación sí se trasladaba, perdón, totalmente a Facebook. Entonces dijimos, es momento de que salgamos, dejemos este espacio al aire para que no sé, se llene de pronto con otros contenidos, con música, con especiales radiónica, con conciertos, y nosotros pasamos a tomarnos un poco las redes, que es justamente donde se está dando esta conversación. Eso era un plan, finalizando el 2019 y arrancando el 2020 seguíamos planeándolo y llegó la pandemia. Entonces, todo lo que uno quisiera quizás empezar a planear, cuando uno le dicen va a cambiar el proyecto, además va a cambiar de plataforma, ya no va a ser FM, se va a ir a web, uno quisiera planear muchas cosas y lastimosa y no lastimosamente no hubo tiempo. Fue el caos, uno de los tantos caos que muchos medios de comunicación vivieron, de empezar a salir con algo ya, de entender que esa dinámica, que la pandemia iba a cambiar todas las dinámicas de consumo. Y Chévere Pensar en Voz Alta fue una de esas primeras respuestas que tuvo Radiónica. Entonces fue, ¿qué necesita la gente ahorita? Pensar en voz alta, hablar, sentir que los estamos escuchando, sentir que hay contenidos y solucionar muchas dudas. Si quieren, hagan cabeza, no sé, en marzo del 2020 nosotros teníamos muchísimas dudas sobre lo que estaba pasando, no habían comunicaciones efectivas, no sabíamos hacia dónde íbamos, no sabía qué iba a pasar con los trabajos, no sabíamos si nos íbamos a quedar encerrados todo el tiempo. Y Chévere Pensar en Voz Alta, a través de los Instagram Live, que fue la plataforma que escogimos, empezamos a hablar con expertos y las personas de verdad que tenían muchas preguntas y eran temas que nosotros mismos decíamos, ¿cómo los abordamos? Por ejemplo, el tema de hacer ejercicio en casa fue uno de los temas que en un inicio más dudosos nos sentimos y lo mismo con los temas nutricionales,
pero que fueron los más ganadores. ¿Por qué? Porque, nuevamente, devuélvase usted un año largo atrás, usted ya estaba desesperado en abril. Ya queríamos, no sé, salir por lo menos a caminar, así usted nunca saliera a caminar, pero ya quería salir a caminar, así hablar de cómo alimentarse, o sea, es que pensar en que la tienda al frente estaba cerrada era un martirio. Entonces, ¿y ahora cómo voy a comer? ¿Y qué tengo que comer? Si antes yo me movía y, no sé, todo mi trabajo era caminar o algo así, ya no me muevo, no estoy subiendo de peso, ya el doctor estoy sintiendo que ya estoy en sobrepeso. Todo ese tipo de cosas empezó a preocupar y Chévere Pensar en Voz Alta empezó a ser la respuesta. Económicamente, ¿qué está pasando con el país? ¿Cuáles son las principales problemáticas que las personas están teniendo dentro de sus hogares? Hacer programas sobre el maltrato al interior de los hogares que estaban sufriendo muchas mujeres, pero a la vez muchos niños. Fueron temas que sí o sí necesitaban ser pensados en voz alta, necesitaban ser visibilizados en ese momento. Entonces, ese respondió como primero y dijimos, ahí está, nos vamos con Instagram. Pero nuevamente las dinámicas cambiaron. Y lo que dice Nadia, empezó a haber un sobrecontenido tremendo, de una sobreoferta, perdón, tremenda, en donde decíamos, ya los live no están funcionando, ya a la gente no le interesa, ya de hecho les aburre que les aparezca el live arriba en las historias de Instagram. Nuevamente cambiar. Y creo que esas son las dinámicas en las que seguimos muchos medios de comunicación, cambiando, cambiando, cambiando. Ahora, por ejemplo, que está regresando las personas, ustedes nuevamente están regresando, nuevamente es repensar estos contenidos y ver qué vamos a hacer porque ya las dinámicas no funcionan igual. Entonces, siempre ha estado en constante cambio. Cuando empezaron los live se abrió una oportunidad muy bonita. Cuando ya de hecho iban cerrando, se abrió la oportunidad en Canal Institucional de pasar el formato de Chévere Pensar en Voz Alta. Y dijimos, aquí va a ser. Y nos pasamos a las entrevistas que hacíamos en el live, empezamos a pasarlas en Chévere, en Canal Institucional. Se abrió ese espacio y ahí continuamos. Y dijimos, paremos ya los live y vámonos a otro contenido. Entonces, como vamos a pasarnos a una serie de videos en donde vamos a hablar justamente de lo que ocurre con Radiónica, con Chévere Pensar en Voz Alta, y en un lenguaje muy de Radiónica y muy de Chévere Pensar en Voz Alta, pues vamos a seguir con estos contenidos. Entonces son videos que estamos haciendo que duran aproximadamente 10 minutos, unos más, unos un poquito menos, pero promedio son 10 minutos y ahí intentamos no pasar porque nuevamente los consumos no ameritan que un video sea más de 10 minutos. Y usted como consumidor sabe que de hecho 10 minutos es mucho. Entonces, todo eso nosotros lo pensamos, sacamos contenidos con invitados, con personas que también piensan en voz alta, hacemos preguntas en las redes sociales de Radiónica cuando publicamos y así empieza a desenvolverse ese nuevo Chévere Pensar en Voz Alta, que además le sale una ramita más que son nuestros podcasts que se encuentran en el radionica.rocks en la página web de la emisora. Y en esos podcasts decimos, hay otra cosa linda de pensar en voz alta y es poder contar historias. Y qué bonito es contarlas o aterrizar muchos temas a través de las historias. Por ejemplo, uno de los podcasts más bonitos que hemos hecho ha sido sobre los problemas de adicción que se presentaron durante la pandemia. Uno nunca entiende esto o no entiende lo que se siente si uno no escucha una historia. Los expertos pueden decir mil cosas, pero si esa historia a usted no se le hace cercana, si usted no se apropia de esa historia, usted no siente el tema. O sea, es como, ah, sí, tremendo, ya está, las cifras, uy, terrible. Pero cuando usted escucha una historia de alguien que le está contando de verdad lo que se siente, de verdad lo que es despertarse con el desespero de no poder tomar alcohol porque está en un proceso de desintoxicación o de no poder consumir alguna droga, de los dolores que se sienten, de la impotencia que se siente, de la depresión que se siente, esa historia deja de ser lejana y esas cifras dejan de ser lejanas. Y empieza usted a apropiarse de todo eso y a entender realmente los procesos y lo difícil que se vive y lo que tuvieron que vivir muchas personas con adicciones. Y centramos los podcasts de Radiónica en tratar muchos temas a partir de las historias para poderlos realmente que las personas dijeran, oye, esto sí pasa, esto es real. O sea, estas no son cifras, no sé, infladas o cifras que quién sabe de qué estudio extraño salió, sino es real, esto sí pasa, la gente lo siente. Y esa es otra rama de Chévere Pensar en Voz Alta que nosotros tenemos desde los podcasts. Entonces, los artículos, por ejemplo, los centramos también mucho en la investigación que realizan los equipos. Les contaba que así como los videos no pueden ser tan largos, los podcasts tampoco, pero la investigación es muy grande para poder llegar a eso. Entonces, parte de esa investigación que no queda a veces en los podcasts o en los videos entra a ser parte del artículo.
Entonces, es una forma de utilizar, digamos que todas las herramientas que te da la web y que ahorita están presentes para poder como desenredar una pita gigante que siempre trae cualquier tema que se proponga, porque hay que investigarlo y darlo a conocer. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos con Chévere Pensar en Voz Alta, así como a muy grandes rasgos, lo que ha sido nuestra evolución, lo que ha sido las nuevas dinámicas de consumo, porque esto, no sé si ya han estado en otra charla en donde otros medios hablen, pero esto ha sido de las cosas más difíciles que hemos enfrentado con la pandemia. Y pues no sé, Nadia, si te parece, mostramos un video para revisar lo que hacemos con Chévere y como ese proceso final. Entonces voy a compartirles por aquí. Bueno, creo que no sé, alcanzaron, después de 2 minutos me di cuenta, alcanzaron a ver, se estaba viendo porque me di cuenta por otro lado que no se estaba viendo tanto, pero no sé si ustedes pudieron verlo. Creo que no logramos ver el video, Aleja, si no estoy mal, o no sé si se alcanzó a ver un poco, pero bueno, volviendo igual un poco ahí al tema de Chévere, yo creo que fue la oportunidad perfecta para encontrar nosotros nuevas posibilidades y sobre todo también nuevas audiencias. Esto definitivamente nos acercó y nos llevó a nuestras temáticas a otras audiencias y por otro lado también acercó a esas nuevas audiencias a la radio. Creo que a pesar del contexto y a pesar de, como tú dices, todos los retos que hubo relacionados con la pandemia y cómo encontrar esas nuevas posibilidades de crear estrategias de esos contenidos, creo que al final fue un ejercicio que definitivamente fue positivo porque hoy sigue teniendo eco. Hemos encontrado, por ejemplo, en este formato de Chévere Pensar en Voz Alta, que como hemos dicho, era radial, encontramos la posibilidad de tener todo tipo de temáticas y de análisis en diferentes formatos. Fue la posibilidad de hablar del paro nacional, por ejemplo, fue la posibilidad también de hablar de todas esas temáticas, como dices, de pandemia, y fue la posibilidad de hacer unos análisis que antes de pronto nos quedamos muy como limitados si lo íbamos a hacer en uno o en lo otro. Entonces encontramos la manera de expandir eso y creo que otro ejemplo es el de La Clase. Es un programa pues es radial que está desde el 2015 y se podría decir también que es un programa que
pues definitivamente ya tenía una audiencia súper consolidado, creado por el profe Álvaro González, el director de la emisora, y Manuel Carreño. Y durante la pandemia, pues también fue un programa que necesitaba entrar en unas nuevas dinámicas y se creó como una nueva rama de ese programa y fue el videocasting. Y aquí invito pues a Catalina para que nos cuente sobre ese proceso y cómo fue evolucionar, mutar también a esto que se llama videocasting y que nos expliques de qué va. Hola, pues bueno, Nadia, muchas gracias. Un saludo también para Aleja, para Eduardo y a toda la gente que está por ahí conectada y que nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Efectivamente, como estabas hablando, pues la clase fue un programa que nació para FM, un programa que se transmitía de lunes a jueves de 5 a 7 de la noche y en donde pues solíamos hablar de libros, de música, por supuesto, de arte, de cultura, bueno, en fin. Pero como bien lo venía diciendo también Aleja, cuando llega la pandemia, pues como que las dinámicas empiezan a cambiar y todo es como confuso, ¿no? Como que la parrilla de programación de Radiónica también cambia radicalmente y la clase sale del aire y decíamos, bueno, o sea, listo, salimos del aire, pero ¿qué vamos a hacer? Porque como tú lo decías, Nadia, pues ya teníamos un público consolidado, gente que nos escuchaba, gente que nos seguía y las entrevistas, las temáticas, pues creo que eran muy importantes y no se podían dejar como, bueno, sí, salgamos del aire y ya dejémoslo así. Entonces con el profe lo que hicimos fue crear el videocast que básicamente era pasar todas esas entrevistas y todo ese contenido que estaba al aire, pasarlo a video y pues poder transmitirlo a través de las diferentes plataformas de Radiónica. Ahí entramos entonces a ver en Facebook, en el canal de YouTube. Eh, y bueno, pues creo que fue una dinámica súper bonita, súper interesante y además que yo siento que también le da un plus al programa y es que yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno escucha radio, uno siempre está imaginándose la cara de la persona que está detrás del micrófono, ¿no? Entonces uno siempre tiene como esa cosa de, bueno, la voz es así, ¿cómo será la persona? Cuando yo llegué a Radiónica, yo les tengo que contar que yo entré como practicante y el primer acercamiento que tuvimos con eso de que la radio se ve fue también en la cabina, entonces la clase no solo se transmitía por FM, sino que si ustedes entran a www.radionica.rocks van a encontrar también un botoncito que se llama La Radio se ve. Y allí habían diferentes programas en los que la gente podía pues conectarse y ver qué era lo que estaba pasando en cabina en ese momento. La clase y Chévere Pensar en Voz Alta eran de esos programas que se podían ver a través de esa, pues de esa aplicación, digámoslo, o también a través de Facebook, y ese fue como el primer acercamiento que tuvimos. Ya después, pues llegó la pandemia, empezamos a pasar estas entrevistas, a entrevistar pues a diferentes personas, tanto cantantes, artistas, escritores, y todo esto se fue pasando a través de las diferentes redes de Radiónica. Fue un proceso difícil, complejo, porque no es lo mismo, digamos, tú sentarte en un Meet, en un Zoom, a grabar pues la entrevista y luego editar y luego pasar a lo que se hacían en vivo, ¿no? Que pues en vivo fluyen mucho más las cosas, de pronto los comentarios de las personas y también podérselos transmitir a los entrevistados, pero fue un proceso muy, muy, muy bonito que siento que ha tenido frutos también muy grandes, no solamente se quedó en las redes de Radiónica, sino que también pasó a ser un programa de canal institucional, igual que Chévere Pensar en Voz Alta, y actualmente estamos trabajando también en el podcast para que ustedes también puedan escuchar esas entrevistas a través de, pues, de audios. Eso es, Nadia. Gracias, Cata. Yo pues ahí como que agrego que también fue tremendo como poder también tener ese acercamiento con todos esos invitados, invitadas que estuvieron a través de esa temporada y que se viene una temporada más. Y yo quisiera volver ahora con Eduardo para preguntarle un poco también sobre cómo él analiza esa nueva, digamos que conexión con otras audiencias a través de esos nuevos formatos. A mí la verdad, Expedición Vorágine me encantó, fue como un formato que me pareció increíble y ojalá ustedes lo puedan ver ahí en la página web de Radio Nacional, donde te puedes encontrar con fotos, videos, audios y todo un universo digital a través de un libro como es la Vorágine. Entonces ahí sí quisiera preguntarte, Eduardo, por eso, como si hubo como esa nueva como relación con otras audiencias. El encanto de la radio en vivo
no me lo estoy inventando yo, esto lo dicen los más viejos de Radio Nacional, es que uno no le ve la cara a nadie y uno le habla al vacío. Y entonces es una actividad bien solitaria, la radio. Y es uno está en la cabina, el micrófono, pues los compañeros de trabajo, los productores o productoras, y ya. Y con eso uno imagina que hay alguien al otro lado interactuando, como sintiéndose acompañado o informándose o entreteniéndose o lo que sea. Y, y eso es una ficción en la que estamos nosotros. Y la única manera de salir un poco de esa ficción era las llamadas, lo decía ahora Alejandra. Le pedí a uno de los oyentes que llamaran y dijeran, sí, yo pienso tal cosa o sí, yo estoy en tal lugar. Y pasaba mucho en Radio Nacional, en los programas en los que yo alcanzaba a participar, que llamaban siempre las mismas personas, es decir, las audiencias fieles que amamos profundamente, pero que entonces se vuelve un poco como una conversación muy unidireccional. Uno sabe a quién le está hablando. Cuando migrábamos nuestros contenidos a los formatos digitales, es peor todavía, porque ahora sí que no tenemos ni idea cuáles son las personas a quienes les hablamos y nuestro rango de alcance es enorme, pues es la red, que eso es infinito. Pero aparecía una cosa que, de nuevo, para mí era mandarín en ese momento, ya lo voy entendiendo, que eran las mediciones y el tráfico de los contenidos. Y entonces las encargadas de redes en Radio Nacional, en este caso era Laura Quiseno, me decían, va muy bien. Y yo le preguntaba, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo ve mucha gente. ¿Y qué quiere decir que lo vea mucha gente? Pues que tiene tráfico el contenido. Y yo preguntaba, ¿pero eso quiere decir que nos están viendo? Y me decía, sí. Y para nosotros significaba como una ruptura o un cambio en algo que estábamos haciendo antes, y era que no sabíamos quiénes nos escuchaban ni cómo se conectaban, y ahora sí lo podíamos saber. Y me decían cosas como, por ejemplo, tal capítulo funciona muy bien, tal contenido gustó mucho, este tipo de ejercicio que hiciste funcionó, y eso ayudaba a que yo entendiera un poco los contenidos que quería hacer o que me servían. Bien. Y con todo ese material, yo podía empezar a concebir las propuestas. Y eso para mí es súper interesante, como que yo ya puedo ahora, sin conocer a los oyentes de nuevo, puedo saber qué les puedo decir, qué les puedo comunicar, qué les interesa, y pues ahí vamos, ahí me voy moviendo en esa lógica, como preguntándole mucho a las personas de redes qué hacemos que gusta o que se mueve, y con eso, con ese material, construir contenidos. Eso para mí ha sido uno súper novedoso, súper, súper novedoso. Y me ha dado muchas luces. Sí, de acuerdo. Creo que entre esos puntos claves que se pueden decir de todo este proceso que hemos tenido es la posibilidad de tener una comunicación más cercana, aún más cercana con los que eran los oyentes y ahora pues son los consumidores de todos esos productos digitales. En el caso de Chévere Pensar en Voz Alta, pues estaba la posibilidad de la llamada, pero hoy en día, pues, no sé si es obsoleto, pero sí necesitábamos llegar a más audiencias. Y ahí, Alejandro, te quiero preguntar, ¿cómo fue también la creación de nuevas temáticas, de seguir en comunicación con ese público y también de pronto cuáles fueron esos obstáculos? Yo creo, Nadia, acá hay una relación bien interesante de pronto con gran parte de lo que decía Eduardo. Por más de que uno viniera, obviamente, de hacer un programa al aire y demás, cuando tú pasas un contenido de FM a digital, es una dinámica totalmente diferente, las cosas son totalmente distintas. Está bien, no tienes quizás la presión que hablaba Eduardo de tener que responder con un contenido que va de esta hora a esta hora. Si te pasas unos minuticos, pues lo digital, el universo digital, si uno dice, la idea es que el video sea de 5, pero queda de 6 o de 7, bueno, está bien, no pasa nada. En cambio, si tú te pasabas 2 minutos en FM, era un caos porque corrías toda la parrilla de programación, alguna canción se tenía que quitar, se tenía que bajar algo. Entonces, eso hace que uno sea como más libre, como literal, como decía Eduardo, que uno pueda pensarse cualquier tipo de contenido. Simplemente tenemos que darle la onda radiónica y buscar la línea editorial de radiónica y ponerlo en un chévere pensar en voz alta. Y habían temas que nosotros decíamos, bueno, pero esto
digo, sí es importante, quizás es tendencia, de pronto esa fue otra cosa importante, revisar las temáticas que eran tendencia e intentar explicar qué era lo que estaba pasando ahí, revisar por qué eran tendencia, cómo hablárselo al público de Radiónica, porque nosotros de por sí, obviamente, nosotros solo llegamos a hacer un contenido más de la web de Radiónica, o sea, Radiónica ya como tal tenía otros contenidos, tenía identificados sus usuarios digitales y demás. Entonces, literal, era entrar a jugar ese mismo juego en lo digital. Entonces era como darle la vuelta y fue empezar, o sea, como darnos cuenta que hay temáticas que quizás les va mejor que a otras. Por ejemplo, no sé, cuando hicimos estos especiales del paro, quizás nosotros salimos y dijimos, bueno, eso fue un trabajo en conjunto con el equipo web y revisemos qué piensa la gente. O sea, salgamos y veamos qué hay detrás de, y no solo qué piensa, sino qué propone. Es una mirada distinta de pronto a lo que está pasando y ahí puede haber algo. O revisar, por ejemplo, lo que en su momento se debatió mucho con las plataformas y los artistas. Revisar cuál era ese debate, revisar qué se terminaba haciendo en el momento, hace un año, literal, hace un año, era el único ingreso que tenían los músicos. Entonces, ¿qué tan bueno era ese ingreso? Eso valía un chévere pensar en voz alta, valía revisar junto con los artistas colombianos cómo se estaba dando ese ingreso. Si era un ingreso que uno dijera, mejor dicho, se van a hacer ricos con esto, y nos dimos cuenta que la realidad es totalmente distinta, que las cosas estaban siendo muy difíciles para los artistas. Entonces fue ir encontrando quizás que si nosotros estuviéramos al aire hubiésemos dicho, no, eso es más chévere si lo dejamos solamente para que lo trabaje web y nosotros solo podemos hacer un contenido que sería un chévere pensar en voz alta. Acá hicimos un montón de cosas con ese contenido. Hicimos un video explicando el rol de las disqueras con los artistas hablando de cómo funcionaba en ese momento el negocio, por así llamarlo, o cómo estaba funcionando la industria, pero también hicimos un artículo revisando qué opinaban muchos de las grandes cabezas de algunas emisoras, los directores de muchas emisoras que opinaban de lo que estaba pasando y que le aconsejaban a los músicos y muchas personas que si bien no estaban en el FM, bueno, las emisoras, pues sí estaban de una u otra forma relacionadas con la industria musical. Y por otro lado, sacamos un podcast en donde los mismos artistas colombianos explicaban cómo funcionaban las plataformas musicales, esas que tanto nos gusta por ahí escuchar música y que uno se siente feliz dándole play a una canción, conociéndola, armando listas de reproducción y explicando a ellos lo importante que era una lista de reproducción, por ejemplo, es decir, cada canción que usted agrega a una lista de reproducción es increíblemente importante para un artista, porque si usted lo agrega es porque le gusta y si usted la pone ahí, la va a escuchar constantemente, es decir, que se va a generar clic, clic, clic tras clic y escucha y eso va a generar más a los artistas. Entonces, supimos, por ejemplo, cuánto costaba o cuánto le pagaban a un artista por cada reproducción que tenía su canción. Y ahí uno dice como, este negocio no entiendo cómo ha llegado hasta donde está. Entonces, todo eso fueron oportunidades que se abrieron pasando a lo digital. Fue un nuevo público que empezamos a conocer. Fue otra línea que le abrimos a Radiónica, en donde las personas empezaron a conocer muchas cosas como curiosas, en donde se dan la oportunidad de escuchar. Y lo más importante, yo creo que en esa reflexión, es que nosotros no damos respuestas absolutas. O sea, nosotros no damos como usted debe pensar esto o la conclusión de esto es esto, sino nosotros intentamos que tanto los videos como los podcasts, como los artículos, la persona tenga la capacidad al final de sacar su propia conclusión del contenido que acaba de ver. No le estamos diciendo esto es bueno o esto es malo. Si usted, por ejemplo, el de ahorita veíamos, bueno, creo que no se vio, pero también estaba ahí lo de, por ejemplo, la salud de los ojos. Uno pensaría que esos no son temas para pensar en voz alta, pero revisando cifras nos dimos cuenta que sí era un problema tremendo que se estaba dando durante la cuarentena. Muchas personas tuvieron que cambiar la fórmula de sus gafas porque ya no estaban viendo igual. Muchas personas empezaron a usar gafas. Entonces terminó siendo un tema y a ese video particularmente le fue supremamente bien. Nos dimos cuenta que muchos no sabíamos la diferencia entre optometría y oftalmología y fue divertido entre el equipo, pero fue aún más divertido cuando nos dimos cuenta que no éramos los únicos que no entendíamos esa diferencia y que estábamos teniendo problemas con nuestra visión, porque ese programa salió porque la productora de Chévere empezó a tener problemas con su visión. Y dijimos, bueno, deberíamos hacernos un programa al respecto y fue un literal hit, como lo llamamos nosotros. Entonces fueron temas que
de verdad, nosotros nunca hubiésemos llegado si no pasa todo lo que pasó y si no pasamos a otro formato, porque para muchos temas sí es necesario que la gente vea. Hay una relación, hay una mucho mejor, o sea, la relación mejora un montón si la gente ve algo, si la gente ve quién le está hablando, si la gente identifica o se identifica en un joven, se identifica en una propuesta, toda esa empatía que se genera a través de las redes es lo que hace que un producto poco a poco vaya saliendo y que además vaya dándose a conocer con diferentes públicos. De acuerdo, Aleja. Y pues algo muy chévere y también para analizar es que finalmente también nosotros pudimos pues leernos como un producto transversal, como un producto transmedia. Y creo que eso, además de ser un reto, pues fue también como una puerta que se nos abrió para hacer más y más contenidos y por ejemplo, evolucionarlo a conversatorios, ¿no? Porque tenemos este mes un ciclo de conversatorios que también en parte nace también de ahí, de explorar y seguir abriendo puertas. Yo me atrevo a decir, puedo estar errando, pero me atrevo a decir que en la radio, pues somos los únicos que estamos haciendo este tipo de productos que van de la radio a la televisión, a las redes sociales, a conversatorios y que terminan en conciertos, por ejemplo. Entonces, es como un espectro muy amplio como de formatos que nos han permitido capturar diferentes audiencias, porque de pronto hay alguien que les sigue encantando la radio y quiere seguir escuchando música en el carro o los programas en el carro, pero hay personas que quieren ver en 15 o en un minuto ese tema que se estaba hablando en un programa radial. Y ahí es donde pasamos a entender cómo igual van cambiando los formatos y ahí me gustaría preguntarle a Catalina, ¿cuál fue el reto también a la hora de, por ejemplo, editar algo, entrevistas que podrían ser larguísimas y que de pronto tenían mucho más tiempo al aire, a pasarlo, por ejemplo, a un video de 3 minutos, ¿no? De 4 minutos. Entonces ahí, Cata, me encantaría conocer como ese proceso de edición, de saber, por ejemplo, cuáles son las partes más importantes, de qué es lo que captura la atención en radio y cómo difiere de lo que captura la atención en redes sociales. Sí, total. Yo creo que ese es uno de los retos más complejos a la hora de hacer un producto como La Clase, porque, bueno, además que hay una cosa también muy buena y es que con la pandemia, pues obviamente como que se empezaron a romper fronteras, ¿no? Entonces nosotros ya no solamente teníamos invitados nacionales en cabina, sino que obviamente también ya pasamos a ámbitos internacionales y había unas entrevistas también muy complejas de organizar y de producir porque los cambios de horario, entonces si allá era de noche, entonces ya no había la luz suficiente para poder tener bien bueno el video, o si allá era de día, entonces acá ya era de noche, mejor dicho, todo esto también era un poquito complejo de manejar, pero pues fue una dinámica muy interesante también. Y a la hora ya de editar, pues sí es complejo porque las entrevistas, digamos, para canal institucional son 25 minutos que tiene que salir en televisión. Y como decía Aleja, las dinámicas en redes no funcionan igual. Entonces no podíamos dejar el programa de 25 minutos para subir al canal de YouTube de Radiónica porque seguro no iba a funcionar. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues cortar, dejar las partes más importantes, dejar la parte que quizás a los usuarios les llamara más la atención. Y eso era lo que se reducía de 25 minutos, lo dejábamos en máximo 15 minutos. Y ni siquiera, porque cuando era solo una entrevista por videocast, lo dejábamos más corto. Los videocasts duran 15 minutos, pero teníamos 3, 4 temas. Entonces, imagínate, era dejar una entrevista de 25 minutos, pasarla a máximo 4 o 5 minutos para que pudiera entrar como en el empaquetado de ese video. Entonces, eso fue un reto muy bonito también porque era como, listo, yo como usuario, ¿qué quisiera escuchar? ¿Qué es lo que más me interesa conocer de este entrevistado? Y eso era lo que dejábamos. Además, también empezamos a tener una dinámica con el profe en este nuevo, pues como en este nuevo formato, y fue tener una sección diferente para el canal de YouTube, para canal institucional y para redes. Entonces nos creamos lo que se llama el cuestionario Radiónica, que son 10 preguntas súper cortas, súper ágiles para cada invitado y es una forma diferente también de estar con ellos, ¿no? Entonces no es la típica, si es un escritor, entonces, bueno, ¿por qué escribió el libro? ¿O en qué se basó para escribir el libro? Sino el cuestionario Radiónica tiene 10 preguntas como, bueno, ¿cuál es su canción favorita? ¿Cuál es su comida favorita? Un lugar en el mundo, cómo se salva el mundo. Entonces son formas diferentes
de conectar con los usuarios y con los entrevistados, y eso es bien bonito. Tremendo, gracias, Cata. Pues ya para ir cerrando, a mí sí me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Eduardo, después de pues, toda esta experiencia que como nos cuentas arrancó un poco de cero, de no entender, allá ir entendiendo más, ¿cómo hoy en día puedes estructurar un proyecto y cómo hoy ya te lo imaginas de esa manera 360, por decirlo ahí, hablando, por ejemplo, de un producto de cero? Bueno, es retador, es retador. Y ahorita Alejandra lo estaba diciendo de una manera que me parece muy lúcida, ¿no? Como que a uno le cambian las dinámicas y le toca irse adaptando. Entonces como que no tiene tiempo de pensar qué es lo que está haciendo ni de planear mucho. Entonces yo le cogí un poquito de miedo a la planeación y porque cada vez que planeo algo, todo se mueve, todo cambia, no hay plata o no hay gente y entonces todo se mueve. Entonces, creo que ahora la cosa es más intuitiva, y por intuitiva me refiero a qué experiencia le quiero proponer a un espectador. Ya ni siquiera se puede hablar de oyentes, aunque para mí sigue siendo fundamental crear contenidos sonoros. Es en lo que me enfoco fundamentalmente. Lo mío es hacer audios que hagan que las personas se transformen a lugares. Eso es lo que a mí como que me chifla de poder hacer radio. Entonces, la pregunta es, ¿qué experiencia le voy a proponer al espectador donde lo sonoro sea lo protagonista y haya otras cosas que estén ahí operando? Y, y entonces, un poco como que lo que hago, como estoy diseñando los proyectos es, ¿qué me gustaría ¿a qué me gustaría que sonara el mundo un día? Suena un poco raro, pero como que si se apagara todo el mundo y todo el ruido y dejara de sonar WhatsApp y dejara de sonar el correo electrónico y dejara de haber llamadas y yo pudiera tener un momento para que sonara algo que no es música, porque yo no tengo ni idea de música, entonces pues no sabría qué, pero ¿qué quisiera que sonara? Y por ejemplo, con el ficcionario pasa eso. Me gustaría poder tener un cuento que no sea, hay un montón de cuentos o de audiocuentos en las plataformas, pero un cuento que sea también como una aventura y como un viaje sonoro. Entonces digo, bueno, vamos a hacer eso. Y vienen las preguntas de para atrás. Bueno, ¿y de dónde va a sacar los cuentos? Entonces, pues me toca responder a esa pregunta que es más concreta. Pues la voy a sacar desde los oyentes, pero entonces tiene un proceso de guión y además tengo que conseguir actores y además tengo que imaginarme unos diseños y además tiene que tener un lugar en la plataforma y aparecen las otras preguntas que son más concretas. Pero lo primero es una cosa más intuitiva de, aquí quiero que suene el mundo por un ratico. Y, y en esa lógica también se diseñan los contenidos de las expediciones, que pues no hemos podido tener expediciones porque pues hacer una expedición en la casa en pijama pues está muy difícil, no tendría nada que contar. Em, Hicimos un experimento simpático, ¿sabes? Que fue repentismo, poesía y música, donde cada uno de los corresponsales creó los contenidos para hacer una suerte de expedición pulpo en la que cada uno hacía algo, pero no funciona igual. Entonces con las expediciones siempre la pregunta es eso, ¿qué experiencia sonora le quiero proponer a un oyente? ¿Qué quiero que viva? Y para lograr eso, em, pues vienen las otras preguntas puntuales. Y con Entre Líneas, se supone que es un programa, pues es un espacio informativo, pues porque es un espacio cultural de diálogo con autores, pues la verdad es que las preguntas a los autores yo creo que no son más de 20 y ya las hemos hecho todas y ya los autores se las han hecho todas. Y entonces son muy aburridas las entrevistas a los escritores y escritoras terminan volviéndose muy aburridas para el escritor y para uno, porque, pues para el escritor porque le han hecho 10 veces la misma pregunta o 100 y para uno porque pues le estoy haciendo la misma pregunta que le han hecho, entonces qué jartera. Pero pasa algo cuando uno habla con las personas de manera más desprevenida y es que puede hablar durante horas sin aburrirse. Entonces lo que yo he tratado de hacer es preguntarme de qué hablamos cuando no hablamos en serio, cuando no estamos hablando sobre literatura, que la pasamos tan bueno y que pasan cosas tan interesantes, pero que cuando empezamos a hablar en serio de la literatura son aburridísimas. Y pues dije, no, vamos a hacerlo así. De nuevo, un poco como con la lógica de lo intuitivo. ¿De qué le gustará hablar a un personaje al que le he hecho una investigación y le he leído su obra?
de qué le gustará hablar. Entonces empezamos a hablar de fútbol, de televisión, de cómo se corta las uñas, de qué pasó cuando se quedó calvo. Y de ahí se va desprendiendo un contenido en el que el espectador oyente va entrando en la vida de la persona y ahí aparecen las obras. Eh, y eso tiene que ver un poco con la conciencia que los contenidos para el podcast, para los podcasts que yo hago, em, son experiencias que invitan a la exclusividad y eso para mí se ha vuelto importantísimo. Yo no quiero ser como la radio en vivo, el que acompaña mientras haces otra cosa, sino de malas. Yo quiero que seas mío durante un tiempo, y a veces soy exigente, a veces son 45 minutos, pero que seas mío, que te encierres en mí, como nos pasa con la literatura. Uno no está cocinando mientras lee ni manejando mientras lee, sí, como no está lavando ropa mientras lee, no se concentra. Y yo, esa es mi apuesta, generar contenidos que inviten a la concentración. Y eso solo lo puedo hacer en una plataforma que no sea la radio al aire. Y por eso para mí ha sido tan chévere y tan divertido trabajar en esos formatos. Tremendo, Eduardo. De verdad, como que sí van quedando ahí buenas lecciones y ahí también le quiero preguntar a Aleja y a Catalina lo mismo y es en miras al futuro también. ¿Cómo se imaginan cada uno de estos productos y cómo ya después de toda experiencia, todas estas etapas de aprendizaje, cómo arrancar también, por ejemplo, de cero nuevos productos pensados en ese universo transmedia? Aleja. Yo creo que esa pregunta es muy difícil, en parte por lo que decía Eduardo un poco ahorita y lo que yo decía arrancando esta charla, y es que esto está cambiando mucho. Es decir, ahorita las personas están otra vez regresando a sus trabajos, ¿no? Entonces la rutina volvió a cambiar. Y no es mentira cuando una persona escucha que los medios de comunicación tienen que leer mucho eso. Y en el caso de la radio y en el caso incluso de los mismos medios, eh, eso importa muchísimo. O sea, de las mismas redes sociales, quería decir, eso importa muchísimo porque si en Radiónica decimos que chévere pensar en voz alta durante la pandemia sacaba contenido a las 11 de la mañana porque era el contenido, era el momento pico de consumo de redes. Si las personas regresan al trabajo, quizás las 11 de la mañana ya no va a ser el momento pico, quizás sea la 1 de la tarde porque nuevamente van a tener tiempo de almuerzo normal como el que tenían antes, de 1 a 2 o de 12 a 2, en donde van a poder dedicar parte de su tiempo de almuerzo al consumo de redes, si almuerzan solos o si les gusta ver, en fin. Entonces todo eso termina afectando mucho. Ahora, lo que respecta al proyecto como tal, igual también tiene mucho que ver porque decimos, bueno, no sé, por ejemplo, los videos ya no sentimos que no están generando como el mismo impacto y no solamente lo medimos en likes, también los medimos en interacciones en cuanto a si la gente lo comparte, si la gente comenta, si en redes sociales nos escriben, porque eso también pasa mucho, a los realizadores nos escriben diciendo, oye, chévere si haces un chévere pensar en voz alta, valga la redundancia, sobre este tema. Quiere decir que a la gente sí le gusta como el producto digital, que se sienten identificados, que sienten que hay temas que se pueden hacer. Y así también medimos. Yo creo que chévere pensar en voz alta va a seguir por el momento con los podcasts, con los videos y con los artículos. Quizás podemos revisar otro tipo de contenidos que incluso ya estamos como viendo, que son las infogalerías que hacen la información un poco más corta, pero que es muy puntual y es de consumo quizás rápido, que permite que si uno hace un buen trabajo, pues ese proceso, digamos que las personas queden bien informadas, conozcan bien el tema. Nuevamente, sin decirles debe pensar esto o debe pensar lo otro, simplemente esto es lo que pasa, usted decida lo que piensa. Em, También en videos un poco más cortos que nos ayuden a sacar algunos contenidos que es chévere que la gente piense en voz alta, valga otra vez esa redundancia. Entonces, esos contenidos cortos quizás seamos a los que ahora de pronto le apuntemos más, nuevamente por los tiempos, porque las rutinas vuelven a cambiar y quizás los contenidos cortos nuevamente van a volver a tener una vida importante. O sea, la ley de los 30 segundos o la ley del minuto con los chévere pensar en voz alta, quizás pueden volver a funcionar en 30 segundos. Tú puedes dar una información o en un minuto dar una información que le permita a la persona crear su chévere pensar en voz alta sobre el tema.
Entonces yo creo, Nadia, que hacia allá podríamos ir, pero pues todo es incierto. No sabemos, todo depende de las dinámicas y cómo vayan cambiando. Cata, en el caso, por ejemplo, de la clase y en general, que creo que todos un poco como periodistas y como pues, creadores también de contenidos, otros, unos periodistas, pues nos dimos cuenta que con la pandemia una de las cosas que cambiaron fue el acceso a personajes y a esas personas que se entrevistaban. Definitivamente, pues había más posibilidad de llegar a personas que de pronto en otras circunstancias eran difíciles y ahora pues con Zoom o con la herramienta que fuera se podía hablar y hacer esas entrevistas de otras maneras y eso también cambió un poco todo este asunto. En el caso de la clase y para ir cerrando, Cata, cuéntanos un poco también cómo fue toda esa oleada de entrevistas que se hicieron, un poco lo que se viene y también un poco como esas conclusiones y esos pues deseos, por decirlo de alguna manera, futuro. Sí, Nadia, definitivamente. Yo pienso que la pandemia, si algo, en algo nos ayudó, fue en quitarnos un poco las limitaciones, ¿no? Entonces, nos permitió hacer entrevistas internacionales, incluso nacionales, pero pues nosotros estando en Bogotá y el entrevistado en La Guajira, en el Amazonas. Entonces siento que eso también ayudó muchísimo. Nosotros en la clase somos 3 personas, el equipo está conformado por 3 personas, el profe, que es obviamente el presentador y el encargado pues de hacer las entrevistas, estoy yo desde el área audiovisual y está Jane, que es la productora. Y bueno, el tema de las entrevistas es chistoso, curioso, porque pues muchas veces se nos concentran, pues entonces hay días en los que tenemos 3, 4 entrevistas, pero puede pasar una semana en la que no tenemos. Eso depende también pues de los temas y de los entrevistados. Y pues como te contaba, también vamos a tener el podcast que ya está por salir, estamos cuadrando ya, ultimando detalles. Y pues nada, seguimos ahí en Canal Institucional con el videocast. También vamos a tener una nueva temporada en el canal de YouTube de la emisora. Y nada, yo pienso que la invitación también está a que rompamos un poco como los, no sé, como los esquemas en los que siempre estamos encajonados, ¿no? Como intentar ver un poquito más allá y probar. Eso es la verdad es que eso es lo que tenemos que hacer, probar y pues mirar si funciona o no funciona también dependiendo de las dinámicas en las que está la sociedad actualmente. Pues Catalina, Aleja, Eduardo, muchísimas gracias por haber compartido todas esas experiencias. Creo que también la invitación a esas personas que nos están viendo es a explorar esa cantidad de formatos, esa cantidad de contenidos que se están creando desde Radiónica, desde Radio Nacional y en general desde RTBC. Es absolutamente nutritivo poder encontrarse con mapas de navegación sobre un libro o temas de análisis en 3 formatos distintos, como una oferta para todo tipo de consumidor y consumidora. Así que gracias por contarnos pues esta experiencia, una vez más invitación a que entren, a que se conecten con toda esta cantidad de formatos. Muchísimas gracias a la Feria del Libro por este espacio, por esta invitación. Creo que una de las gran conclusiones aquí es que seguimos mirando para adelante para ver nuevas formas de contar y nuevas formas de abordar cualquier tipo de temáticas que van desde literatura, desde música, desde análisis, etcétera. Así que, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y a ustedes también, Alejandra, Eduardo y Catalina. Gracias. Gracias a ti, Nadia, gracias a la Feria del Libro y nos seguimos escuchando o viendo o las dos cosas o O leyendo. no sabemos. Muchísimas gracias a todos por la invitación. ¿Listo, Omar?